Hay algunos que son tan famosos como escritores que llaman la atención inmediatamente. Por ejemplo, nadie puede hablar sobre el insomnio si no menciona a Hemingway. Hemingway escribió un libro, uno de sus primeros libros, en los que hay un cuento central sobre el insomnio. Y en ese cuento, él habla de un hombre que está solo. Y eso ha servido a muchísimos psicoanalistas argentinos para que hablen de cómo el insomne o el insomniaco, el insomne es un hombre solitario. Porque aparentemente suena lógico, ¿no? Porque todos están dormidos y él está despierto. En el cuento de Hemingway está muy claro que el tema es mucho más complejo, porque es la historia de un militar que está solo porque está viendo cómo se está cazando otro. Es decir, cuando salgan de toda esa campaña guerrera, el otro va a ir a vivir con una esposa y este no tiene esposa. Entonces, su soledad, en realidad, que él vive en la noche, es un reflejo o un síntoma de la soledad que vive en su vida cotidiana. Empecé a buscar otros testimonios mencionados por diferentes personas sobre el insomnio como soledad. Y entonces me di cuenta que siempre es el mismo caso. Cuando alguien habla de que está muy solo en la noche, es porque está muy solo en el día. Y yo me di cuenta que yo nunca me he sentido solo en la noche. Es decir, mi soledad está habitada. Estoy lleno de... Mis noches están llenas de habitantes. Yo pienso que toda la soledad de un escritor es una soledad habitada. Es una soledad llena de fantasmas. Y tú dialogas con ellos o no, pero todo finalmente tiene que ver con la relación que tienes con los humanos en el día. O sea, la noche en sí misma no es un acto de soledad, sino el insomnio es un ámbito de delirio en el cual tú dejas que te visiten tus fantasmas buenos o malos. ¿Y qué puedes hacer para tener mejores fantasmas en la noche? Pues buscar tener mejores días, ¿no? Creo yo, que tus días sean mejores. ¿Qué puedes hacer? Pienso que no hay una solución única, que cada problema y para los que lo vean como problema, y cada historia es distinta, creo yo, ¿no? Pero ¿a qué me lleva a reflexionar esto también? A leer de otra manera todos los testimonios sobre el insomnio, tanto científicos como literarios. Me lleva a pensar que con enorme frecuencia se habla del insomnio como enfermedad. Se habla del insomnio como problema cuando es un síntoma. El insomnio solo es una manifestación de otro problema. Entonces, atacar el insomnio con una pastilla para dormir solo te hace dormir, no te soluciona el problema. El problema tiene que estar solucionado en otro ámbito, que no es el del insomnio. Hay que solucionarlo en el problema, en el ámbito, creo yo, del erotismo. En el ámbito del erotismo entendido como tu relación con el mundo. Erotismo en el sentido amplio, no solamente sexual. Erotismo en el sentido de cómo te relacionas con todo lo demás. Cómo te relacionas con las otras personas, por supuesto, pero cómo te relacionas con lo que deseas hacer en la vida, con tu trabajo. Cómo te relacionas con lo que quieres transformarte en la vida. Con lo que no quieres ser, con lo que quieres ser, con lo que quieres vivir, con lo que no quieres vivir. Todo eso son formas de erotismo, es decir, de deseo.
qué deseo para mí, qué deseo, o qué, no, qué quiero tener o qué no quiero tener, en qué me quiero convertir, todo eso es deseo. Es decir, que para mí la contraparte del insomnio es el deseo. Y el deseo es, sobre todo, un ámbito de atracción que, como el insomnio, es un fenómeno complejo. Pero de la manera en que vivamos el deseo, viviremos nuestros insomnios. Si yo tengo un deseo trabado de salir de una situación terrible y no la puedo salir, o sea, entre los fantasmas oscuros que visitan a la gente que sufre el insomnio, está, por supuesto, lo irresoluble, los dilemas de la vida, lo que se presenta como callejón sin salida, ¿no? Y eso tiene que ver con tu manera de vivir el deseo. No digo que sea un tema sencillo, es un tema complejo. Y cada persona lo vive de maneras distintas. Puedes llegar a tener el deseo de matarte. Hay que admitirlo. Ayer ayer o antier me tocó comentar un libro de Arnoldo Kraus, no sé si lo conocen, que se llama Cuando la muerte se aproxima, ¿no? Y como en todos sus libros, él defiende el principio de autodeterminación. ¿No? Él dice, hay situaciones en la vida o elecciones que uno tiene que hacer, como el aborto, la donación de órganos, la eutanasia, el suicidio, en los que solo la persona implicada puede tomar la decisión. Por supuesto que tiene que considerar cómo no afecte a otros, pero debe ser algo que se tome después de una reflexión, tomando en cuenta, sobre todo, el principio de autonomía, de autodeterminación, algo que es muy, muy difícil. Y el libro está lleno de historias, algunas muy terribles, algunas muy bellas, incluso dentro de lo terrible, de gente que decide acabar con su vida porque la dignidad de la vida se ha deteriorado de tal manera que el peso del dolor es más grande que la libido. Eso lo dice él, ¿no? O sea, finalmente, eso que él llama la libido es lo que yo estoy llamando el erotismo, ¿no? Y el ámbito del deseo. La libido, el erotismo como afirmación de la vida, las fuerzas que nos permiten afirmar la vida, se vuelven más débiles que las fuerzas que nos hacen sufrir la vida, que el dolor de vivir. Y entonces la gente decide terminar con su vida. Y él dice, yo no defiendo el suicidio, yo defiendo el derecho a decidir. Él tiene un libro muy conmovedor sobre el Alzheimer de su padre, ¿no? Y la dignidad de la vida. Y es, a pesar de todo y a pesar de hablar de esos temas, son libros que tienen una afirmación erótica muy fuerte. Yo le contaba a Arnoldo que él cuando escribe lo hace de tal manera que no impone su opinión como la única. Y relacionándolo con lo que yo les decía al principio, yo me siento muy contento leyendo sus libros a pesar de que hablan de cosas terribles, porque además me permite pensar en mis propios muertos y en mis propias personas cercanas que han tomado decisiones a veces contrarias a las que han tomado los ejemplos que él toma, ¿no? Y contaba de la decisión de mi padre. Mi padre era un poco insomniaco, no mucho. Mi madre duerme muy bien, pero mi padre era un poco insomniaco. Pero era un tipo muy, muy gozador. Y él tuvo, es algo que para mí es una marca muy, muy profunda,
que durante muchísimo tiempo no hay una sola fotografía de él sin un cigarro. Y entonces le dio enfisema y el doctor, yo estaba con él en el consultorio y a mí me impresionó muchísimo, ¿no? O sea, tal vez más que a él, o por lo menos mi padre me hacía sentir que yo era, que yo era más implicado que él, ¿no? Pero por supuesto, él era el principal implicado. Y él me decía, el doctor le decía, a las personas que han fumado como usted, tienen dos fines, cáncer o enfisema. Si les da cáncer, los felicito, porque es el final menos doloroso. El enfisema es el infierno. No porque haga falta oxígeno, el oxígeno se inyecta, se toma, hasta en una jeringa se pone, sino porque los pulmones ya no pueden limpiar la sangre, entonces hay problemas de inmunodeficiencia. Y para mi padre, que era un hedonista, el principal problema era que no gozaba los alimentos. Al final las cosas no le sabían. Su tequila, que se tomaba diario, ya no le sabía a tequila. La comida no tenía el sabor. Por supuesto se cansaba, estaba muy agotado, estaba muy débil, pero eso de no poder gozar las cosas cotidianas era algo terrible. El médico le decía, periódicamente vamos a hablar del tema del suicidio. Y mi padre le dijo, está bien, lo hablaremos, pero por ahora yo le quiero decir que yo quiero estar con mi familia hasta donde pueda. Y a pesar de que se fue deteriorando y era muy, muy doloroso su deterioro, y para mí era, o sea, mis noches, una parte de mis noches estaban llenas de escucharlo sufrir, ¿no? Escucharlo respirar mal. O sea, a pesar de que yo no lo vivía como algo que me atormentaba, como una obsesión, yo lo escuchaba cuando me quedaba con él, lo escuchaba sufrir. Sin embargo, a pesar de ese sufrimiento, estaba el acto de haberse quedado, que era una afirmación erótica, era una afirmación del valor de la vida. Otro caso que me tocaba cercano era de un profesor que para mí fue muy importante como ejemplo de afirmación vital. El filósofo que era psicoanálisis, era un filósofo que a mí me guiaba muchísimo, se llamaba Gilles Deleuze. Era el hombre más alegre que yo he conocido. Sus clases eran un festival, no de risa, sino de reflexión, era la alegría de pensar, la alegría de la lucidez. Tuvo enfisema y se tiró de su departamento. Gilles Deleuze era lo contrario de ese otro grupo de filósofos que eran Althusser y todos los que asesinaban a su esposa, ¿no? Este era la afirmación de la vida y sin embargo decidió suicidarse porque tuvo enfisema. Y mis compañeros me decían, es que no entiendo, ¿cómo puede Gilles haberse matado? Si era justamente todo lo contrario. Bueno, el principio de autonomía, ¿no? Y de autodeterminación. Él decidió que la dignidad de la vida se había acabado para él y entonces decidió tirarse. No estaba deprimido, simplemente se dio cuenta que ya no. Y entonces, aunque yo escuchara sufrir a mi padre, yo sabía que él estaba ahí porque a pesar de todo y por encima de sus sufrimientos, él quería seguir estando.